Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. Bueno, esta semana hablaremos de la Bauhaus. Hace 15 días, más o menos, la clase pasada, empezamos a hablar como los inicios de la Bauhaus y tocamos como algunos temas importantes de ella. Hoy vamos a empezar a mirar un poquito más a profundidad qué fue y por qué es tan importante para nosotros los diseñadores esta escuela. Entonces vamos a empezar a hablar que la Bauhaus comenzó más o menos en el 1919 y terminó hacia mediados de 1933. El nombre Bauhaus derivó de la unión de dos palabras en alemán, Bau, que significa construcción, y Haus, que significa casa. Aquí empezamos a hablar cómo la función de cualquier centro de enseñanza se empieza a convertir en el centro o en la parte principal del diseño del siglo XX. Este movimiento artístico se convirtió en todo un movimiento de referente internacional de la arquitectura, del arte, del diseño, mejor dicho, lo más top que tuviera que ver con las partes artísticas, tenían que formarse acá. Entonces esta escuela de diseño, no solamente de diseño y de arte, sino también de artesanía y de arquitectura, surgió en la unión de la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios por medio del arquitecto Walter Gropius en Weimar, es decir, en Alemania. Y fue conocida oficialmente como la Stiliches de la Bauhaus, es decir, la casa de la construcción estatal. Básicamente se conoció así. Al igual que otros movimientos pertenecientes a la vanguardia artística, el proceso político y social que se tuvo con gran influencia dentro de esta arquitectura, dentro de este movimiento, se generó como o culminó con el final de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que aquí básicamente le dijeron a ellos, o usted empieza a mostrar todo lo que tiene que ver con la parte de Alemania, tiene que borrar todo lo que usted ha hecho, tiene que aceptar solamente ciudadanos alemanes o destruimos la casa, destruimos la escuela. Entonces básicamente ellos dijeron preferimos cerrar, preferimos que este movimiento o esta escuela llegue hasta aquí. Entonces aquí comenzaron a surgir movimientos revolucionarios que van a aspirar o que van a provocar una renovación radial, cultural, mejor dicho, de toda índole, con la necesidad de encontrar nuevos caminos en cuanto al diseño y en cuanto a la composición. El objetivo de esta escuela, que fue encabezado por Gropius, era reformar la enseñanza de las artes para poder lograr una transformación de la sociedad burguesa y generar un contenido crítico y con compromiso que causarían cierre en el 1933. Por primera vez, el diseño gráfico y el diseño industrial fueron considerados como profesiones, ya que se establecieron como las bases normativas y los fundamentos académicos, tal y como lo conocemos en la actualidad. Antes de la Bauhaus, estas dos profesiones no existían, de modo que fueron concebidas dentro de la escuela. A partir de aquí es que empezamos a decir que existe un diseño. Uno de los principios establecidos desde la fundación fue que la forma sigue a la función. Esa es como la parte principal de todo lo que vamos a empezar a hablar. Aquí recuerden que la parte del diseño gráfico se enfoca hacia todo lo que tiene que ver con toda la parte visual. Y la parte del diseño industrial se enfoca hacia la creación de los objetos. Entonces la arquitectura y los diferentes espacios que se empezaron a diseñar empezaron a tener como formas geométricas que tenían una función para la cual fueron concebidos. Es decir, antes en el Art Nouveau y en algunos movimientos nos empezaba a importar o entendíamos
de que la función no era importante siempre y cuando el objeto se viera muy lindo. Aquí dentro de la escuela de la Bauhaus dicen, no, 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 un momentico, la función sí importa y todo lo que ustedes pongan es porque tiene que tener correlación con algo. Entonces aquí decimos como que, Washington, ya, esto sirve para esto, para aprender, para pagar. Entonces empezamos como a entender la morfología y la concepción de los objetos. Cuando el diseño gráfico y el diseño industrial se empezó a entender como una profesión, se entiende que se empieza a generar o a desarrollar una nueva idea, un nuevo concepto. Aquí teníamos varios pasos para poder pertenecer a la Bauhaus. Los estudiantes de las bellas artes debían tener que trabajar en diferentes carreras, no simplemente porque pertenecían al diseño industrial, no podían trabajar con textiles o no podrían que trabajar con cerámicas, al contrario, aquí les decían, ustedes tienen que aprender de todas las carreras, de todos los artes, de todos los oficios, para que puedan entender y tener nuevas herramientas que le permitan a ustedes tener como una concepción más abierta del diseño. También era importante la parte del arts and crafts. Básicamente era como el hacer con nuestras manos, ¿listo? Como el arte y el oficio. Entonces los estudiantes siempre comenzaban como aprendices, ni siquiera eran títulos de estudiantes, eran aprendices. Después sí pasaban a ser estudiantes y finalmente solamente los mejores se convertían en maestros. Y teníamos que también había que aquellos que eran contratados es porque eran, mejor dicho, los más tesos de los más tesos. Y aquí empezaban a tener fama y empezaban a tener alguna experiencia de índole que a futuro era bastante pertinente mencionarla. La Bauhaus se destacó por la creación de la tipografía. Antes solamente se utilizaba uno o dos tipos de tipografías y ya aquí empezamos a crear, empezamos a entender la composición de la letra, entonces hablamos de serifas, hablamos de cerillas, hablamos de todos estos elementos pertenecientes a la tipografía y del cuerpo, de la composición, del volumen, o sea, todos estos elementos que son realmente importantes para poder desarrollar tipografías de calidad. Aquí la escuela de la Bauhaus, recordemos que tienen 3 etapas. La primera etapa fue cuando Weimar empezó a trabajar en la escuela, más o menos fue de 1919 hasta 1923. Desde ese momento se empiezan a establecer los objetivos de la escuela. Entonces aquí uno de los principales objetivos de Weimar era la parte de la recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva y empezar a potencializar ese mismo nivel artesanal para poderlo construir o para poderlo llevar a una bella arte y poderlo comercializar con diferentes productos. Entonces de esta manera se empiezan a generar productos industriales que se van a convertir en objetos consumibles para desarrollarlo de manera industrial. Con esta idea del arte como respuesta a la necesidad de la sociedad, se pretende eliminar las diferencias entre artistas y artesanos. Y además lo que se hace es intentar vender como los propios productos realizados dentro de la escuela para no tener que depender del Estado, sino que para poder tener como una manutención propia, que ellos no necesitaban pedirle nada a nadie. La segunda etapa, que fue más o menos de 1923 hasta 1925, llevó a la Bauhaus a un cambio de dirección con la incorporación del profesor Laszlo Moholy, que se puso en la introducción de las ideas del constructivismo ruso y el neoplasticismo. Esto ya nosotros lo hemos visto.
Entonces, esto generaba como un movimiento artístico iniciado en Holanda que al llegar a la esencia del arte eliminó todo lo que vendría siendo el superfluo. Aunque la metodología está basada en la investigación de la esencia y un análisis de la función, la influencia de la estética creada por la Bauhaus fue minoritaria y empezó a esperar como que en los años 60 se crearan nuevas propuestas y se popularizaran radicalmente. En la tercera etapa que se transcurre, que fue más o menos de 1925 hasta el cierre de la escuela en 1933, se empezó a generar una depresión que desencadenó toda la escuela en el DSU en 1925. Una gran cantidad de elementos industriales estaban ansiosos por poder potencializar su oferta cultural, pero esta nueva sede de la escuela se instaló en el edificio más emblemático y es el que pueden ver ustedes en la parte superior derecha, que fue diseñado por Walter Gropius, empezó a entenderse como la Bauhaus. Esta planta simétrica con pabellones diferentes y alturas predominantes de las ventanas horizontales fueron como la parte arquitectónica más importante de la Bauhaus. El edificio de la Bauhaus, como les menciono, el DSU, que fue diseñado por Walter Gropius, fue como el elemento más emblemático de todas las escuelas. Esto desplegó como varios volúmenes de manera independiente entre ellos y fueron diseñados de la función en que fueron concebidos. Aquí empezamos a tener como una relación de las condiciones de la zona en donde se empieza a ubicar. Entonces empezamos a entender que tiene una limitación con una calle que atraviesa de manera perpendicular a la primera de sus salas y que empieza a tener como un campo deportivo. Esto lo que hace es como que empezar a abrir un ritmo de vida urbana con sus grandes fachadas de manera luminosa y con sus cristalerías. Este proyecto se consideró como la obra de arte maestra del racionalismo europeo. En Tel Aviv podemos decir que es la ciudad con más arquitectura de la Bauhaus. Hay edificios construidos al estilo de la Bauhaus que cualquier otro lugar del mundo no puede tener, incluyendo Alemania. El estilo fue llevado por más o menos 30 arquitectos europeos, que mayormente eran alemanes y rusos, de la escuela de la Bauhaus que alcanzaron a huir del régimen nazi. Más o menos hacia el 2003, la Ciudad Blanca es considerada patrimonio de la humanidad y son más o menos como 4.000 edificios que tienen el estilo Bauhaus y tienen un estilo internacional que están contabilizados y sujetos a diferentes planes de restauración y de preservación. Por lo general, las clases que se impartían eran desarrolladas por artistas y por artesanos. Los profesores procedían de distintas ramas artísticas, no había ninguna en específico, y empezaban como a buscar a los estudiantes más talentosos para poderles como ofrecer un buen, como para poderlos especializar. Tenemos lo que viene siendo el New Slingshot, que fue un movimiento alemán artístico surgido hacia comienzos más o menos de 1910, pero que tuvo un gran movimiento gracias a Weimar para poder mover o promover esta parte. Aquí lo que empezamos a hablar es que este expresionismo rechaza todos los elementos que se puedan tener. Aquí empezamos a generar como un tono crítico y una denuncia social de lo que empezaba a ocurrir en esa época. Recordemos que esta escuela fue creada por Walter Gropius, que era como la parte del estancamiento de las corrientes estéticas que empezó como a responder de una forma racional y matemática. Por eso es que hubo una parte en la que tocó cambiar como de director porque ya no tenían como un movimiento o no tenía como una parte hacia dónde ir. Esta nueva objetividad, que básicamente es lo que traduce el No Societate, que es como el objetivo es como superar las mezquindades estéticas de la forma a través de una nueva objetividad nacida hacia el disgusto de una sociedad burguesa de la explotación.
Aquí los que están mostrando se distingue por por como las herramientas o las habilidades que tienen, y es como la parte en la que ellos también se expresan. Este movimiento reaccionó contra el expresionismo y se volvió como una figuración realística que empezaron a plasmar una objetividad de la realidad en cuanto a un acento social. El objetivo no está en restarle el carácter grotesco de la deformación de la realidad y la caricaturización del expresionismo. Al contrario, este movimiento quiere ser útil para el desarrollo de la sociedad y por ello ilustraron la realidad de la posguerra alemana. Entonces, muchas denuncias sociales se desenmascararon dentro de la sociedad burguesa para poder condenar a esos políticos y militares que llevaron a Alemania al desastre de la guerra. Entonces, aquí empezamos a entender cómo todos estos movimientos forman parte de la Bauhaus. Entonces, como la Bauhaus fue la mamá, fue la mamá y el papá del diseño, el trabajo que van a realizar es que van a crear un objeto. ¿Listo? Un objeto que sea funcional. Entonces ustedes van a crear un objeto súper sencillito y le van a hacer una maqueta muy sencillita, no importa los materiales, no importa cómo lo realicen. Pero van a hacer una explicación breve del objeto que ustedes van a crear. Ustedes van a decir, no sé, voy a crear un objeto automático que le quite los pelos al perro. Entonces va a ser como un cepillo que eh, cuando sienta como que los perros tienen exceso de cabello, él empieza a pasar y empieza a quitarle como que todos estos pelos. Entonces ustedes van a hacer primero como el dibujo y luego van a hacer como la maqueta de lo que sería el objeto que ustedes van a realizar. Ese va a ser su trabajo. Bueno, de nuevo recordemos que la primera etapa de la Bauhaus transcurrió desde 1919 hasta 1923. Aquí es como la parte romántica, la parte idealista que empezó a tener la Bauhaus. Aquí empezamos como a tener en cuenta el enamoramiento tanto de los profesores como de los estudiantes que empezaron a trabajar allí. Dentro de la segunda etapa empieza, recordemos que tenemos el neoplasticismo gracias a Theo Duisburg, que desarrolló un movimiento que se llamó el textil o el estilo. Se lo vamos a ver dentro de 8 días. Y empieza a dar como unas conferencias de la escuela que empiezan a influir en ella. La Bauhaus cambió más o menos hacia 1923, dejando como una nueva objetividad, y hacia 1933 recordemos que debido a la guerra la escuela tuvo que cerrar. Aquí fue como una decisión casi que obligada por el nuevo director que se acaba de posicionar, que prefirió acabar con la escuela antes que sacrificar la parte artística, antes que dejarse imponer ideologías que no eran con las que iban con ellos, o de dejarse manipular por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces digamos que fue algo muy triste, pero que a su vez también es algo muy admirable. No es fácil ver cómo una escuela tan importante, que lo fue en ese momento y que de hecho gracias a ellos muchos diseñadores hoy en día tenemos apellidos, los arquitectos, los industriales, los gráficos, los diseñadores de modas, los diseñadores textiles. Gracias a la Bauhaus todos nosotros tenemos ese apellido lindo que va con nuestra carrera, ese apellido que va a acompañar lo que nosotros amamos hacer, lo que nos apasiona hacer. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Les recomiendo que de pronto hagan una investigación más a fondo de lo que viene siendo la Bauhaus. Es algo muy lindo. Miren las elementos tipográficos que se desarrollaron gracias a la Bauhaus. Miren los elementos textiles. Se desarrollaron muchos elementos textiles. Muchos objetos se empezaron a entender allí. Bueno, eso es todo. Espero que estén muy bien. Un abrazo, chicos. Que tengan una feliz semana.